Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. ¿Qué tal? Soy Manuel López San Martín. Bienvenidos al canal del Congreso, bienvenidos también a esta visión universitaria, un espacio de diálogo e intercambio de ideas entre legisladores y estudiantes universitarios. Al cierre del año pasado, al cierre de 2012, la deuda total adquirida por estados y municipios ascendía a 430,000 millones de pesos, deuda que por supuesto tendrá que ser pagada por los habitantes de estos estados y municipios. Temas como el desvío de recursos, la utilización de programas con fines electorales o la mala recaudación son solamente algunas aristas de este problema. Problema que tiene endeudado a entidades completas, a municipios enteros. Deuda que ha propiciado en muchas de las ocasiones enriquecimiento ilícito por parte de las autoridades y gobernantes. Para tratar de meter orden en las finanzas públicas de estados y municipios y regular el tema de la deuda, en el Congreso mexicano se discute actualmente una ley de deuda que busca poner orden, meter en cintura a estados y municipios que no puedan sobreendeudarse como se ha venido presentando. La legislación está pendiente de aprobación y está en la Cámara de Diputados. Pero, ¿qué aspectos contempla esta ley? ¿Son suficientes los mecanismos que ahí se puntualizan para evitar mayor endeudamiento en estados y municipios? ¿Se podrá por fin poner orden en las finanzas locales y estatales? Hoy, desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, jóvenes estudiantes discuten, dialogan, intercambian opiniones con legisladores. Acompáñenme a esta visión universitaria. Arrancamos. Durante 2012, la deuda pública de estados y municipios creció en promedio 120.5 millones de pesos por día. Gracias, qué gusto que nos acompañe. Estamos en la Cámara de Diputados. Vamos a platicar de dinero, de deuda, de estados, de municipios y del destrozo, del desastre que algunos de sus gobernantes han dejado y le han endilgado a futuras generaciones. Bienvenidos a todos quienes nos acompañan. Están con nosotros dos diputados federales. Vamos a platicar con ellos del tema. Antes, saludo a usted que nos ve y sobre todo a los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados que nos acompañan. Muchas gracias por estar aquí y también a los estudiantes del ITAM que se dieron la vuelta. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Dos legisladores, les decía, dos de izquierda además. Por favor, si se presentan y nos dicen pues de dónde vienen, qué hacen y a dónde van, si se puede. Gracias por esta oportunidad de intercambiar opiniones con los estudiantes. Felicitarte por este programa. Yo soy el diputado Carol Antonio Altamirano, soy diputado federal por el Distrito 5 con cabecera en Tehuantepec. Pertenezco a las comisiones de Hacienda, de Frontera Sur-Sureste y a la Comisión Especial de Programas Sociales. Soy secretario de la Junta Directiva de la Comisión de Presupuesto. Fui ya presidente municipal por Asunción Ixtaltepec en el Istmo Oaxaqueño. Fui diputado local, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD y actualmente estamos aquí como diputado federal. Gracias, muchas gracias, diputado. Por favor, bienvenido, gracias. Sí, bienvenidos jóvenes estudiantes. Mi nombre es Ricardo Cantú Garza. Soy diputado del Estado de Nuevo León, participo en la Comisión de Hacienda, de la cual soy secretario, así como en la de Puntos Constitucionales y Marina. También fui diputado local, igual que el compañero. No he participado en el Ejecutivo, no he tenido cargos en el Ejecutivo, nada más en el Legislativo. Y participamos también en la Junta de Coordinación Política como vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Muchas gracias por acompañarnos y vamos a las preguntas, por favor. Luis Capistrán. El secretario de Hacienda declaraba que se propone para mejorar la situación del endeudamiento de los estados, habría que mejorar la recaudación de impuestos de las personas que pueden pagarlos y número dos, aumentar las fuentes de ingresos de los estados. Mi pregunta es,
¿no sería mucho más importante ver, para empezar, cómo se está llevando a cabo el gasto y cómo responde el Congreso ante la forma en la que los estados pueden gastar? Gracias, Luis. ¿Cómo se gasta, cómo se malgasta en muchas ocasiones en los estados y municipios? Es una pregunta muy interesante, Luis, y esto nos permite, antes de presentar alternativas, ubicar la problemática. Es decir, la situación de la deuda de estados y municipios, primero tenemos que ubicarlo en su justa dimensión. ¿De qué tamaño es el problema? Porque no es justo que por el problema de 5 entidades o el problema de más de 10 municipios se quiera desde la Secretaría de Hacienda trastocar el pacto federal. Miren, tenemos que ubicar bien cómo creció la deuda de estados y municipios. Les voy a dar unos datos. Primero, Coahuila. Coahuila de 2005 a 2010 pasó de 3.464 millones de pesos a 21.499. Es decir, con Moreira se incrementó a más de 18.000 millones. Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿y ese dinero a dónde está? A ver, diputado, te voy a interrumpir aquí porque a lo mejor se te olvidó también Tabasco, que era gobernado por el PRI, pero Morelos del PAN y también Zacatecas del PRD. Aquí, es un asunto que no es de un partido, parece ser. Parece que es de una mala administración de los partidos, de los gobiernos, de las autoridades, que dejan, al parecer, pues ahí, abandonados a los ciudadanos. De hecho, porque la deuda es un instrumento financiero muy útil para el desarrollo, ¿eh? La deuda no es mala, no podemos satanizar la deuda. El problema en este país fue el ritmo de crecimiento, fue el excesivo endeudamiento. Y el problema de este país, a partir de ubicarlo en su justa dimensión, lo que necesitamos es darle salida. ¿Qué necesitamos? Primero, tiene que haber una auditoría para saber dónde se fue este dinero, para qué se ocupó, ¿no? Es decir, porque no es justo que tantos recursos, ¿a dónde están? El PRD presentó un punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación rinda un informe preciso sobre qué pasó con este dinero, número uno. Y segundo, también efectivamente, tú lo has dicho bien, tenemos el caso de Michoacán, lo gobernó el PRD. Tenemos el caso de algunos municipios, pero el problema es, la gran mayoría de los estados de este país tiene un buen manejo de la deuda. La gran mayoría de los municipios de este país, estamos hablando de 2.400 y tantos municipios, y el 50% de la deuda de municipios se concentra en 21 municipios. Entonces, no es posible que por los Granier, que por los Moreira, ¿no?, que por los Fidel Herrera, trastoquemos el pacto federal. Está muy claro el artículo 40 de la Constitución. ¿Qué es lo que decimos nosotros desde el PRD? Tenemos que ir a una reforma constitucional para poner criterios, para fijar límites, para fijar responsabilidades y también, en lugar de satanizar la deuda, lo que nosotros tenemos que es ponerle freno a este excesivo endeudamiento. A ver, le vamos entrando, si les parece, a detalle este tema. Preguntaría, y sobre esta misma interrogante, ¿cómo recaudan? Porque de pronto, pues algunos solamente estiran la mano y reciben dinero de la federación. ¿Cómo recaudan los estados? ¿Qué tan bien, qué tan mal? ¿Cómo gastan? Híjole, ahí sí hemos visto en muchas ocasiones que gastan muy mal o malgastan. Sí, efectivamente hay gastos que son superfluos, no existe la austeridad. Por ejemplo, se gasta mucho dinero por parte de los gobiernos de los estados, de la federación, en publicidad. Yo quiero tocar el tema uno de los temas que mencionaba quien hizo la pregunta, el joven, sobre si el problema se resuelve cobrando los impuestos, eficientizando el cobro de los impuestos. México tiene un grave problema y esto no se difunde en los medios de comunicación porque no les conviene. Quienes lo monopolizan. Y es que los sectores de altos ingresos no pagan impuestos. Y cuando los pagan, se los regresan. Y vemos que se hacen grandes transacciones en la bolsa de valores que no pagan impuestos, donde se transmite patrimonio de grandes empresas. Y cualquier ciudadano por vender su carro o vender su casa tiene que pagar impuestos o por recibir un salario.
Entonces, ese es uno de los problemas graves en el país, que la concepción neoliberal que se ha implementado en México, en el modelo de desarrollo, tienen la idea de que mientras menos se le quite dinero a los que tienen mucho, estos lo van a reinvertir y entonces el país va a crecer. Es parte de las concepciones del modelo neoliberal, pero no ha sido así. En los 30 años de implementación del modelo neoliberal, nuestra economía prácticamente está estancada. El mismo porcentaje que crece la economía en promedio es el porcentaje que ha crecido la población, pero se ha incrementado la desigualdad social. Es uno de los países más desiguales del mundo. Y el asunto de los impuestos debe servir para disminuir esas desigualdades. Los impuestos deben de ir a los sectores más necesitados y no para financiar a los que tienen mayores ingresos. Entonces, es una de las debilidades que tenemos en nuestro país. Bueno, ahorita regresamos a hablar del tema, si les parece, Sí. el tema de estados y municipios, que es el que nos ocupa en este programa. Vamos con otra pregunta, si les parece, Damián Miranda García. ¿Qué sanciones recibirán los funcionarios públicos que cometan actos ilícitos en contra del presupuesto que se les otorga a estos estados y municipios? Regresamos con la pregunta, si les parece, tenemos que ir a un corte, seguimos con más información y volvemos aquí al Palacio Legislativo de San Luis. Si la deuda total de estados y municipios se repartiera entre la población total del país, cada mexicano debería 3,882 pesos. En los 2 últimos meses del año 2012, 124 municipios de Chiapas, Guerrero, Jalisco y Querétaro se declararon en quiebra. Seguimos, muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, nos quedábamos con esta última pregunta sobre las sanciones y es que parece uno de los más graves problemas, si no es que el más en nuestro país, es la impunidad. No solamente quizá se recauda mal, se ejerce mal el gasto, sino que a veces a quien utiliza o a quien lucra desde el poder con recursos que le son ajenos, pues no se le castiga, no se le sanciona. Diputado Ricardo Canto. Por ejemplo, para nosotros pues quedó impune el asunto de Coahuila, del exgobernador de Coahuila. Afortunadamente, en el caso de Tabasco se ve que se están iniciando las averiguaciones, posiblemente se pueda castigar en este caso, y eso pues es una ventaja. Sin embargo, pensamos que en la mayoría de los casos generalmente quedan impunes. Necesitamos Se establece en esta ley, sobre la pregunta, ¿se establecen sanciones, castigos para quien ejerza mal el gasto público en términos no solamente de las entidades federativas, sino de las presidencias municipales? ¿Qué hay que hacer ahí? Efectivamente, primero, el recurso del pueblo hay que cuidarlo bien. Ya están las leyes, ¿eh? Quiero casi decirle, no necesitamos nuevas leyes, que apliquemos las que tenemos, ¿sí? Porque es un delito robarse el dinero del presupuesto público. Ya está, ¿no? El problema es que no se aplica. ¿Por qué? Porque, bueno, lo sabemos, ¿no? Desde el poder, ¿no? Desde el poder, pues, se permite que esto siga pasando. En la minuta del Senado viene una reforma al 108, que yo tengo mucha preocupación, porque en lugar de sancionar más, en lugar de castigar más a los funcionarios que tienen que ver con este tema de deudas para estados y municipios, yo creo que desde la minuta está cometido un error. Ojalá ustedes como abogados revisen la propuesta de reforma del 108, que yo creo que, y ojalá que desde la Cámara de Diputados, o sea, podamos corregir esta disposición, que yo creo que en lugar de castigar, se confundieron en el Senado. Y tienes razón, lo que hay que hacer es aplicar las leyes, pero también, si vamos a aprobar nuevas, que castigue más. Miren, si me... A ver, diputado Cantú, porque es todo un Sí. tema. En el Senado les mandan decir a ustedes que son ellos quienes tendrían que estar legislando al respecto, puesto que son ellos los representantes de los estados, de las entidades, y más bien a ustedes pues los envían a un segundo plano y les dicen, apruébenos lo que nosotros ya discutimos y ya votamos.
Está muy clara la ley en el sentido de que es facultad de la Cámara de Diputados ser Cámara de origen. Pero yo quisiera señalar un aspecto que es más político que jurídico. En los pocos casos donde se ha intentado juzgar por malversación de fondos a los gobernantes es porque se ha dado la alternancia. Por ejemplo, el caso de Tabasco ahorita, pues se dio la alternancia, o sea, no llegó el candidato que apoyaba al gobernador de su partido, del PRI. Entonces se pudieron obtener datos de la malversación de fondos. Entonces creo que la alternancia ha ayudado en los pocos casos para poder conseguir la información necesaria y poder juzgar al gobernante que ha hecho mal uso de los recursos, ¿no? Porque generalmente cuando es del mismo partido, el gobernante que sigue tapa, porque generalmente él apoya la campaña del otro y entonces se da mucho la impunidad en este tipo de situaciones, ¿no? Que quería yo pues evidenciar, ¿no? Gracias, muchas gracias a los dos. Vamos con otra pregunta, si les parece, seguimos hablando del tema. Silvia Torres Telles. Silvia. ¿Cuál va a ser el procedimiento y ante qué órgano o institución se le dará la transparencia al gasto público de los estados y los municipios? ¿Quién los va a revisar, sobre todo? Quizá lo más importante. Pues está claro que la labor de fiscalización lo hace la Auditoría Superior de la Federación. Y en cada entidad hay entidades fiscalizadoras, ¿no? Se llaman Auditoría Superior, ¿no? Del Estado, en cada estado. El problema es que si hace algunos años el promedio de recursos fiscalizados andaba en el mundo como el 12%, y en México estábamos abajo del 6%. ¿Cuál es el problema? Se requiere de más recursos para la auditoría para que pueda fiscalizar bien los recursos. Vemos que hay una gran cantidad de municipios en el país, hay una gran cantidad de denuncias ciudadanas donde hay evidencias de que se están robando el dinero del pueblo y no se hace nada. O muchas veces vemos también que los procedimientos para fincar responsabilidades a presidente municipal y funcionario público es muy complicado. Lo que tenemos que hacer es darle más recursos a la Auditoría Superior de la Federación. Antes que pensar en rescatar a los municipios de los estados, lo primero que hay que hacer es los municipios y estados que de manera excesiva se endeudaron, primero revisemos dónde quedó el dinero, ¿no? Entonces, hay un punto de acuerdo que presentó el PRD, que la Auditoría Superior de la Federación nos diga dónde quedó el dinero que Moreira utilizó, dónde quedó el dinero que Fidel Herrera, que estos son los más endeudados, ¿eh? ¿Dónde quedó esos recursos? Miren, actualmente... Y en rescatar a la población. Y les voy a dar un dato. Que están endeudados por generaciones. Miren, actualmente el problema de deuda de estados y municipios a nivel de las finanzas nacionales no representa un riesgo, ¿eh? Estamos hablando de 3% del PIB. Miren, equivale a 314.664 millones de pesos. 3% del PIB. Nacionalmente no es un problema. Pero localmente en algunas entidades y algunos municipios sí representa un riesgo para sus finanzas. Es decir, hay municipios que no tienen ya recursos para pagar a su personal, ya no tienen recursos para los servicios básicos. A esos municipios sí hay que rescatarlos, pero primero, antes de darle más dinero, saber dónde quedó el dinero. Vamos con otra pregunta, por favor, Osvaldo Morales. Actualmente el economista nos habla de que tan solo 9 estados de los 32 transparentan su deuda de pasivo a corto plazo, y esto depende justamente de los estados hacerlo. En este sentido es necesario homologar la contabilidad nacional para que la auditoría sea más efectiva, a la vez que se debe mantener la autonomía de los estados. ¿Cómo se puede generar esta negociación? ¿Cómo hacerlo? Porque ahí participan, claro, los estados, pero también los legisladores y, por supuesto, la autoridad hacendaria, el secretario de Hacienda. Ya ha habido esfuerzos importantes por parte de la Secretaría de Hacienda para homologar la contabilidad. No se ha avanzado lo suficiente, pero sí se ve que es una necesidad para poder transparentar el uso de los recursos, porque muchas veces en la forma como se lleva la contabilidad
existen triquiñuelas para esconder el verdadero uso que se le da a los recursos. En conceptos muy amplios meten muchísima información y entonces no queda claro en qué se gastaron los recursos. Inclusive se han aprobado legislaciones en ese sentido, producto de propuestas que ha hecho el Ejecutivo para homologar, no solamente a nivel de los estados, sino también de los municipios, inclusive a los municipios más pequeños que tienen menos posibilidades de contratar despachos contables o profesionales, se les ha dado algunas prórrogas para que logren homologar su contabilidad, ¿no? Pero sí hay esfuerzos que se están haciendo en ese sentido. Vamos a otra visión y seguimos aquí en la Cámara de Diputados. Endeudarse no es un problema, el problema es endeudarse mal. Es como con las tarjetas de crédito en la casa, es endeudarse más allá de lo que uno puede pagar. Como gobierno, la deuda es un instrumento del financiamiento del desarrollo, sirve para construir infraestructura, obra pública y otros temas. Lo importante es endeudarse bien. Y las condiciones en las que se contratan deudas en México, las deudas estatales y locales, pues aún no son transparentes, no son claras a los ciudadanos. Muchas veces, incluso con la aprobación de los congresos estatales, estas deudas son opacas en su forma de contratarse y también son peligrosas porque están asociadas con fraudes como los que hemos visto en Coahuila, o en desfalcos como los que se están investigando en este momento en el estado de Chiapas. La deuda per se es un instrumento valioso para el financiamiento del desarrollo, pero para darle confianza a los ciudadanos y a las autoridades, incluso a aquellos con los que contratamos una deuda, es fundamental hacerlo bien, hacerlo de cara al público y con las mejores condiciones como marca la Constitución. Yo creo que un asunto que deberían de tocar los legisladores y que no están tocando es la transparencia en tiempo real, el cómo acompañar desde la perspectiva ciudadana, desde la perspectiva social, el momento en que se está contratando la deuda. Es como si, pues ponerlo en finanzas caseras, como si pudiéramos ver todo el costo anual total, ese CAT, ese numerito en el que se está contratando la deuda y saber exactamente qué opciones tenían quienes lo estaban contratando al momento de tomar la decisión. Más que transparentar la parte contable, aquí estamos hablando de transparentar el momento de la decisión pública. ¿Qué alternativas revisaron los que estaban participando de esta decisión? ¿Quiénes participaron de esta decisión? ¿Tenían facultades o no para tomar esta decisión? Si algo carece en las 6 iniciativas es esta parte de transparencia en tiempo real. A los ciudadanos nos importa ya no solo tapar pozos, sino evitar que otros niños caigan en ellos. El estado de Coahuila cerró el año 2012 con una deuda total de casi el 300% de sus ingresos no condicionados. Seguimos, muchas gracias por continuar con nosotros. Diputado, te había cortado la inspiración, hablábamos de la homologación en el tema de la contabilidad. Como lo decía el diputado Cantú, sin duda alguna, la última reforma que se aprobó de la Ley General de Contabilidad Gubernamental es un gran avance, ¿eh? No es la panacea, no es la salida a todos los... Pero sí, con la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental, sí tenemos un buen avance, sobre todo en el registro único, en el registro de una serie de obligaciones. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Está bien que se avance en el registro federal de deuda, pero que también se fortalezca las facultades de los congresos locales, porque los congresos locales que hacen son las que aprueban las cuentas públicas de los estados y los municipios. Que en la cuenta pública tengamos preciso mejores obligaciones, que ahí en materia de deuda tengan la obligación de precisar, para que sepamos, bueno, qué es lo que está pasando en cada municipio. Yo el problema, les he dado algunos datos, pero de ahí, en la propuesta del PRD, nosotros pedimos que tenemos que quitar el secreto bancario y fiduciario en materia de deuda, que se transparente. Pues, el dinero es de todos, al final. Claro, que sepamos, ¿no? Segundo, ¿qué estamos planteando? El PRD le está entrando al tema con un sentido muy propositivo.
El problema es que los gobernadores controlan los congresos locales, ¿no? Entonces aprueban lo que quieran. Nosotros en nuestra iniciativa estamos planteando que todo compromiso de pago, obligación o deuda se pueda aprobar por mayoría calificada, 2/3 partes, número 1. Ahora, Segundo, que eso viene ya del Senado, ¿eh? Así viene ya en este la minuta, dictamen. viene ya en la minuta y viene también la iniciativa que presenta el PRD. Segundo, pero ¿cómo complementamos? Que los ayuntamientos y los gobiernos, los estados tengan la obligación de presentar cualquier solicitud de deuda 60 días antes al Cabildo o al Congreso. Si revisan los datos, varios de estos hechos escandalosos aprobaron las deudas en el último mes de gestión. En el último mes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sí, meterle candados, pero con un criterio federalista. Démosle facultades a los congresos locales, ¿no? No es posible que por unos cuantos estados y 12 municipios paguen los demás. Vamos con otra pregunta, por favor. Daniel Magaña. La pregunta sería dirigida al procedimiento o el cómo reducir la deuda que se ha suscitado en los estados y los municipios. En la propuesta del PRD nosotros estamos planteando que hay una asociación de funcionarios fiscales que lo conforman los secretarios de finanzas de cada una de las entidades que se reúnen de manera periódica, que desde ahí se pueda tomar la decisión de un límite a partir de cuánto tienes de ingreso propio y cuánto te llega de participación federal, se tiene que manejar. Nosotros estamos precisando en nuestra propuesta un transitorio de que por la situación que prevalece ya en varios estados y municipios, que pudiera ser el límite del 70%. Diputado, parece que aquí la palabra clave sería orden, orden en la recaudación, orden en el gasto, orden en la fiscalización también. Sí, pero además tenemos que englobar este problema de la deuda desde el punto de vista del modelo que está viviendo nuestro país y buena parte de los países del mundo. Y es que el sector financiero se desregularizó, es decir, se le quitaron las trabas, se le dejó que funcionara libremente, y entonces por eso tuvimos la crisis del Fobaproa, por eso Estados Unidos tuvo la crisis también allá con las hipotecas, actualmente los gobiernos europeos también sus crisis públicas de sus gobiernos, y el asunto es que el capital financiero pues es un capital que mientras más prestan, más ganan, entonces ellos mientras más endeuden a las personas, empresas o gobiernos, para ellos mejor, porque pues es más la ganancia que van a obtener. Pero nosotros lo que necesitamos es regular, o sea, no debemos dejar total libertad al sector financiero, porque a lo único que nos lleva son a crisis financieras y económicas. Entonces tenemos que ponerle límites en base a los ingresos que tengan las personas, las empresas y los municipios para evitar posibles crisis futuras. Y bueno, pues tenemos que empezar pues por los gobiernos, ¿no? Que es el que manejan el dinero de todos, pero creo que también habría que regular en otros sectores también para evitar que haya un abuso de parte de los sectores financieros y que mantengan a la gente pues ya sin poder comer porque tiene que pagar la tarjeta de crédito, sin poder resolver sus necesidades básicas porque tenga que pagar la casa, etcétera, ¿no? Entonces son situaciones que se tienen que valorar porque el modelo que estamos viviendo privilegia los intereses del sector financiero por sobre los intereses de los ciudadanos. Yo les agradezco muchísimo a los dos haberse tomado el tiempo para platicar con nosotros, con los estudiantes. Hay muchísimo sobre el tema que seguir discutiendo. Lo tienen en sus manos, está en la Cámara de Diputados, les ponemos la lupa y seguimos platicando si les parece. Gracias a los dos, gracias diputados. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, del ITAM también, muchísimas gracias. A usted por vernos, ahí están nuestras vías de contacto, el correo electrónico, la página del canal del Congreso, las redes sociales, escríbanos, participe y aquí nos encontramos la próxima semana en otra Visión Universitaria.
Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presentó.